Bien, veamos un tercer ejemplo. Consideremos la sucesión de funciones f sub n definidas en el intervalo 0,1 mediante esta expresión f sub n de x igual a x por 1 menos x a la n. Veamos qué sucede en los extremos del intervalo, o sea, si x valiera 0, tendríamos que f sub n en 0 es 0, por lo tanto el límite cuando n tiende a infinito de f sub n en 0 es igual a 0. De la misma manera, si x vale 1, f sub n de 1, reemplazar la x por 1 aquí nos daría 0 por 1, quedaría 0. Entonces nuevamente el límite cuando n tiende a infinito de f sub n 1 es igual a 0. Entonces analicemos, digamos, tercer caso, si el x que estamos tomando es estrictamente mayor que 0 y estrictamente menor que 1, pero fijo. Entonces x al cumplir esta condición, digamos, si multiplicamos por menos 1 y sumamos 1 en cada uno de los miembros de esa desigualdad, damos cuenta que efectivamente este término 1 menos x es menor que 1. Luego, si tomamos el límite cuando n tiende a infinito de x, en este caso pues la x es constante, saldría de ese límite. Y como 1 menos x es un número estrictamente menor que 1 y positivo, entonces este límite sabemos que es igual a 0. Desde 1, 2 y esta tercera condición podemos estar seguros que el límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x es igual a 0. En este caso, la función límite sería f de x igual a 0. Recordemos en el primer ejemplo, acá, que consideramos esta sucesión de funciones f sub n de x igual a 1 menos x y nos dimos cuenta de que converge a 0 para todos los valores de x entre 0 y 1, exceptuando el 0, en cuyo caso el límite valía 0. Si pensamos en este ejemplo, nos damos cuenta de que, digamos, si 0 es menor que x, menor o igual que 1, f sub n de x tiende a 0 cuando n tiende a infinito para un x fijo, tiende a 0. Entonces, por definición, dado un epsilon mayor que 0, digamos que existe un n perteneciente a los naturales, tal que si n fuera mayor o igual que ese número natural, f sub n de x resultaría ser menor que. Pero si debe ocurrir esta desigualdad, entonces 1 menos nx, que es la expresión que define a f de x, deberá ser menor que epsilon. Esto implicaría, digamos, que 1 menos epsilon sea menor que nx. Como x es positivo, podemos dividir ambos miembros de la desigualdad por x, en cuyo caso nos damos cuenta de que el n tiene que ser mayor epsilon sobre x. El epsilon está fijo, dado un epsilon mayor que 0. Nos damos cuenta de que para que se cumpla esta condición que nos precisa en la definición del límite, el n de acá, depende no solamente del epsilon, sino también de x. En la medida que x se acerque a 0, que tomemos x cada vez más pequeño, el n que debemos tomar en la definición tiene que ser cada vez más grande. O sea que la dependencia de este n no solamente es del epsilon, sino también del x. En el segundo ejemplo, consideramos en la sesión anterior, f sub n de x venía dado por esta expresión y la función límite era 0. Entonces, en este caso, digamos, si uno quiere que
f sub n de x sea menor que una cantidad prefijada, esto implicaría que valor absoluto de x sobre n debe ser menor que epsilon, es decir, de n es mayor. Entonces nos damos cuenta nuevamente que la dependencia de este n, para el caso de que queramos que la sucesión tienda a 0, que es efectivamente lo que ocurre, el n depende tanto del x como del epsilon. Sin embargo, si analizamos esta misma situación, pero para el ejemplo 3, por una parte, podemos a partir de esta expresión calcular, digamos, la derivada. La derivada, y a partir del cálculo de esta derivada podemos observar que en x igual a 1 sobre n más 1, la f toma el máximo, realmente es un máximo absoluto, como se puede ver para los x menores que esta expresión, esta derivada es positiva, por tanto la función crece. Para los x mayores que este número, la función decrece, por lo que la derivada resulta ser negativa. Entonces en x igual a 1 sobre n más 1, esa función, digamos, toma un máximo, y ese máximo, vamos, si lo evaluamos sencillamente reemplazando, queda 1 más sobre n más 1, estamos reemplazando la x aquí por esta expresión, que multiplica a 1 menos. Nos damos cuenta que efectivamente esto converge a un número real distinto de 0, pero esto cuando n tiende a infinito se va para 0, así que el máximo lo puede verificar fácilmente. Entonces, si tomamos un epsilon mayor que 0 y escogemos un número natural n tal que, digamos, 1 sobre n más 1 sea menor que epsilon, diríamos que f sub n de x, expresión f sub n de x, sería menor efectivamente este es menor que 1 sobre n más 1, y este es menor que epsilon para todos los n que sean inclusive mayores que ese n. Por lo tanto, f sub n de x es menor que epsilon, y el epsilon, perdón, y el n no depende, el n no depende del x que estemos tomando en el dominio. Ahí observamos en esos tres ejemplos que el carácter de convergencia que se daba en el primero y en el segundo ejemplo, donde el n de la definición del límite podría depender del epsilon y de x, aquí no ocurre. Para este tercer ejemplo, solamente el n depende del epsilon y no de x. Podemos pensar que la convergencia que se está dando en este tercer ejemplo es un poco diferente a la convergencia dada en los dos primeros, y efectivamente vamos a ver en el próximo video que esta sucesión de funciones f sub n definidas de esta manera converge, digamos, de manera uniforme en el intervalo 0,1. Es decir, hablaremos de qué significa que una sucesión de funciones converja uniformemente a una función f en un cierto dominio D.